La vida es como una taza de café. Todo está en cómo se prepara, pero todo está en cómo te la tomas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Bienvenidos a este edificio hermosísimo de la Fundación Caja Rural de Aragón, a la que les damos las gracias por permitirnos estar en este lugar tan especial donde tantos cafés, imaginamos, también se habrán servido. Muchísimas gracias por su sensibilidad a la hora de pasar unos minutos, una tarde, escuchando la historia, el camino de un grano de café, el camino del café. Fíjense que el sonido grumoso de la radio, cuando yo era pequeña, y el olor a café de puchero que hacía mi madre, es uno de los recuerdos más intensos y más hermosos que yo tengo de cuando era pequeña. Ese olor a café de puchero que mi madre hacía con tanto mimo hacía que me despertase y que fuese al colegio con más alegría y con más, desde luego, con las endorfinas muchísimo más altas. Entonces no sabía que el café era un estimulante de las endorfinas, pero sí que me sentía muy feliz cuando olía cada mañana ese café de puchero. Y fíjense que la vida es absolutamente maravillosa y a veces no sabemos por qué, pero la vida nos va llevando poquito a poco a esos recuerdos de la infancia. Hace tan solo unas semanas, bueno, tal vez unos meses, tenía la suerte, la oportunidad de viajar hasta Canarias. Y allí, en Canarias, en un punto muy concreto de una de las islas, sentí la misma sensación que yo había tenido de pequeña. Porque allí, en el Valle de Agaete, en las Palmas de Gran Canaria, allí es el único lugar de Europa donde se puede cultivar café. Hay muy poquitos caficultores y en ese punto de Europa, en ese punto del planeta, se cultiva una especie de arábica, la típica, que huele cuando se elabora igual que olía el café que mi madre hacía de puchero. Y en esa finca, en La Laja, que se encuentra a 150 metros sobre el nivel del mar, que tiene una superficie de 100.000 metros cuadrados, una finca que está rodeada de plataneros, de vides y de cafetos, allí 2 generaciones de caficultores guardan ese secreto, guardan esa planta, guardan ese amor por el cafeto que les han inculcado sus antepasados. ¿Por qué? ¿Por qué solamente allí, en Europa, en ese punto, en Canarias, se puede cultivar café? Pues evidentemente porque el Valle de Agaete tiene una climatología, tiene una pluviometría, tiene unos condicionantes especiales para que la planta del cafeto se desarrolle. Y claro, uno se pregunta, ¿pero realmente nació el café allí en Gran Canaria? ¿Dónde nació de verdad el café? ¿De dónde viene la planta del café? Solo les avanzo, porque lo iremos conociendo poquito a poco a lo largo de este encuentro, solo les avanzo que en concreto a este punto de Europa, a este punto de España, llegó por casualidad. Llegó en uno de los barcos que llegaban de América cargados de plantas para el Jardín Botánico de Gran Canaria. Una de esas plantas era un cafeto, no se sabía si seguiría o no seguiría su curso, y se hizo grande, se extendió por todo ese jardín botánico. Un caficultor del Valle de Agaete, tenaz, porque son muy tenaces, casi tanto como nosotros, dijo, pero si funciona aquí, ¿por qué no va a funcionar en mi plantación? Lo llevó a su plantación y a partir de ahí el café de Agaete empezó a consumirse solamente como uso privado de cada uno de los agricultores. Ahora, en este momento, después de un intenso trabajo, entre otros la familia Lugo Jorge, muy amigos de Alejandro, gracias al intenso trabajo de la familia Lugo Jorge, ese café está teniendo en el mundo la posición que se merece. Según los expertos, es uno de los mejores cafés del mundo, pero solamente tiene un pero, y es que la producción es tan pequeñita que esta producción solamente se consume para uso propio o como mucho se vende a los barcos, a los cruceros, a los turistas que en los cruceros van a visitar los cafetos. Pero
Claro, la pregunta que nos seguimos haciendo, porque claro, Maite no ha resuelto absolutamente nada hasta ahora, Alejandro, no ha resuelto absolutamente nada. ¿De dónde viene el café realmente? ¿Viene de Agaete? ¿De dónde viene el café? ¿Y por qué el café se ha convertido en la bebida universal? ¿Por qué el café es el segundo producto en cotización en la Bolsa de Londres después del petróleo? ¿Por qué? Pues todo eso lo vamos a resolver poquito a poco. Alejandro Salvo, gerente hasta hace poco, fundador de Cafés AIS, un hombre que es muy apreciado, su conocimiento es muy apreciado en toda España. Es uno de los, no le gusta, pero es uno de los gurús del café en nuestro país. Es una de las personas más expertas que tenemos en España en café y un hombre que lleva desde 1992 con su empresa y con sus másters, con todo su trabajo, divulgando la cultura del café en España. Ha sido la única empresa que ha producido un programa de radio de café en nuestro país. El único programa de café que durante 3 años ha estado funcionando en nuestro país. Alejandro, ¿de dónde viene el café? Buenas tardes. Vamos a desvelarlo ahora. Vamos a empezar en el origen de las cosas. Botánicamente, el cafeto es un arbusto, no es árbol, es arbusto, que puede llegar a alcanzar, si se le deja libre, hasta los 10 metros más o menos de altura. Lo que pasa que para trabajarlo, para comercializarlo, hay que rebajarlo como máximo a 2,5 metros o por ahí. Si se deja hacer más alto es difícil recolectarlo y entonces pues los problemas, el costo se aumenta. Entonces el cafeto, este cafeto, es un árbol de hoja perenne. Las hojas son parecidas a las del laurel y son siempre opuestas. Cuando sale una hoja en un lado, enfrente sale otra. Son aterciopeladas, pero a la vez estas tienen un verdor muy bonito. Este arbusto, botánicamente pertenece a lo que se llama la familia de las rubiáceas y dentro de esta familia al género de las cófeas. Y de este género de las cófeas se han llegado a identificar más de 500 especies y hoy realmente haciendo un montón de cruces genéticamente están consiguiendo un montón de variedades, las cuales muchas de ellas pues son como más resistentes a las enfermedades, resistentes a la sequía, resistentes también en cuanto a que si vienen heladas aguantan mejor el frío, siguen produciendo más cantidad de café, se está avanzando mucho y ya se habla genéticamente las primitivas que había. Cuando hablábamos de Canarias, la variedad típica, que es la que llegó a las islas hacia 1800 aproximadamente, pues es la que se conserva hasta ahora, pero eso casi ya no se conservan en el mundo, esas variedades bourbon, típica, caturra, que eran variedades primitivas. ¿Cómo se retransmite, cómo se reproduce el café? Pues el café se cogen las semillas del café cuando una vez despulpadas, sin fermentar, y se llevan a pequeños semilleros. Igual que aquí, si alguien ha visto los antiguos planteros que hacían nuestros abuelos, pues hay unos semilleros especiales de unos 70-80 centímetros de anchos por unos 5, 6 o 7 de largos, donde en el fondo se pone piedras, luego se pone grava, luego se va poniendo tierra y encima se pone un humus, que es donde se metes, en donde se enruna el grano de café aproximadamente a unos 5 o 6 centímetros. Estos granos de café a los 30 o 40 días dan ya una plantita que se suele llamar soldadito,
También se le suele llamar fósforo, porque lo primero que sale es como una cabeza de fósforo, que es el propio grano. Si alguien ha visto germinar una judía, pues tienen más o menos lo mismo que las judías. Poco a poco esa vaina desaparece y salen 2 hojitas y así va creciendo. A los 6 meses suele tener 30 o 40 centímetros de altitud y ya se planta en el campo. En el campo se suele plantar a una distancia de 2 metros, tanto a lo largo como a lo ancho. Esos 2 metros son la necesidad que tiene el árbol. Una vez está ya mayor, está grande, está dando fruto, no lo dejan que se haga más grande, lo mantienen pequeño. Esto pasa también ahora mismo, lo podemos ver con los olivos, las nuevas plantaciones, con los almendros. Lo estamos también viendo con las manzanas, con los perales, que no los dejan que se hagan grandes, precisamente para facilitar su cosecha. Los cafetos alcanzan la primera floración generalmente entre los 2 y los 3 años, ya empiezan a producir, pero están en su apogeo a partir de los 6. A partir de los 5 o 6 años el cafeto ya da cosecha. Aunque si os digo que la cosecha que da el cafeto es muy pobre, estaríamos hablando que de granos ya limpios y trillados, un café te puede dar 250, 300 gramos de café verde. La flor es blanca. Es bonito que ves llover, estás en las montañas, llueve, y a los 3 o 4 días el campo se pone blanco y huele a jazmín. La flor es una flor jazminada. Huele a jazmín. Ese olor, si alguien ha estado en Sevilla, en primavera, cuando vas por las calles, alguien lo habrá olido. El olor a jazmín de los naranjos en flor. Cada vez que llueve, siempre, generalmente, el cafeto responde con una flor, con una floración, siempre. Por lo cual se pueden ver granos rojos, granos amarillos, granos verdes, granos pequeñitos, y se pueden ver flores. Todo está contenido dentro del árbol. El árbol, generalmente, en el momento en que recibe agua, ya está bien, echa flor. Y esa flor cuaja o no cuaja, depende. Esa flor al final produce una cereza, que en un principio es pequeñita, va creciendo, color verde. Posiblemente cuando llegue ya a un proceso de los 7 o 8 meses después de haber nacido esa flor, se va convirtiendo en amarilla y pasa a un color rojo. Es en ese momento cuando ese cafeto, cuando esa cereza está preparada para ser recolectada. La cereza del café siempre se recolecta grano a grano. Actualmente hay máquinas que las recolectan y es una recolección mecanizada. Lo mismo que está pasando en España, también está pasando en América. La gente joven ya no quiere recolectar café. Y lo poco que se recolecta generalmente en sitios planos, pues se paga mucho más. Pero el café, como sabréis, se cultiva generalmente en zonas muy montañosas, donde a veces no pueden entrar las máquinas. Y donde no pueden entrar las máquinas se tiene que ir recolectando el café grano a grano cuando se pone rojito. Claro está, si tenemos una floración importante, la cosecha importante va a venir a los 8 o 9 meses de que salieron esa primera floración importante. Si hay floraciones posteriores, hay que seguir haciendo pasadas para recoger cada 20 días, cada 30 días, depende de cómo vaya madurando, pero hay una cosecha fuerte que en toda la zona, podríamos decir, de Centroamérica y Sudamérica, que es donde se cultiva más del 50% del café, que nosotros nos estamos
tomando en el mundo, pues ahí la cosecha fuerte, la primera floración suele venir siempre para diciembre, para enero, y la cosecha fuerte empieza en septiembre y termina en diciembre. Países como es el caso de Jamaica tienen más fechas para su recolección, pero siempre el café que la cereza esté madura. Cuando la cereza está madura es cuando realmente ese café va a dar unas cualidades organolépticas muy buenas. Si se coge la cereza verde, ese café luego va a salir como madera y no va a dar una buena calidad. Vamos a hablar de la cereza. La cereza es un poco parecida a la cereza que nosotros conocemos en Aragón. Tiene una piel y tiene una carne dentro, una pulpa, que eso se tiene que despulpar, se tiene que quitar. Cuando se despulpa esa piel y esa carne, nos queda lo que podría ser el grano que está doble, como una almendra que tenemos dos partes que se miran, pues lo mismo pasa con la cereza. Salen siempre dos granos, abombados por la parte exterior y planos por la parte interior. Esos dos granos están siempre metidos dentro de una piel que yo siempre diría que se parece mucho a la piel del garbanzo, pero que en el momento en que le quitamos la pulpa, se queda esa piel muy viscosa, tiene unas mieles dulces, que también nos solemos notar en la cereza. Cuando nosotros nos comemos una cereza, si nos dejamos un poco el hueso dentro de la boca, se nos escapa, se nos resbala. Hay una miel alrededor que luego con la saliva, en unos minutos se va desapareciendo y se queda el hueso rugoso. Esta piel se llama mucílago y la tienen que sacar generalmente por fermentación en pilas. Cuando se quita esa piel, queda la cáscara esa de garbanzo que os he dicho, que es el pergamino. Y dentro todavía del pergamino, que hay que trillarlo, queda todavía una piel plateada y por fin queda el grano de café. Y todo eso se tiene que primero secar, primero despulpar, después secar. Después de secado, que se rebaja del 75% de humedad que suele tener el café, se suele rebajar a un 11%, se tiene que guardar en sacos en bodegas y hay que dejar que se estabilice. La cereza se ha arrancado del árbol, se le ha despulpado, se le ha fermentado, se le ha llevado una era al sol, se le ha secado, se ha sometido a un proceso muy amplio y lo que necesita esa cereza es descansar. Ese grano de café tiene que descansar y se tiene que guardar en sacos donde haya mucha ventilación, en sitios secos, frescos, donde a los 6 meses ya se puede trillar, seleccionar y ya se puede exportar. Una vez el café ya se ha secado y ya está en las bodegas, en sacos, guardado ahí, estabilizado, ya ese café se le denomina café pergamino oro. El café ellos le llaman, cuando está ya guardado dentro de la piel esa de garbanzo que os he dicho antes, que se llama pergamino, cuando está preparado para poderlo trillar, en ese momento ellos a ese café le llaman café verde pergamino en oro. Ese café es el que ellos van a trillar y lo van a seleccionar.
En Colombia hay una selección de 3 tipos. Todo lo que es criba 18, criba es el tamaño, pero también hay que tener en cuenta que ese café tiene que llevar muy pocos defectos, porque no tiene que tener casi granos defectuosos. A ese café se le suele llamar supremo. Tiene que ser de criba 18 para arriba. De criba 16 a 18, a ese café se le llama selecto. Tanto el supremo como el selecto son los cafés que se van a exportar. Y ya de 15, 14 para abajo, ese café se le suele llamar pasilla. Y esa pasilla la están utilizando para consumo interno y para hacer solubles. Para hacer café, extraer el agua, que se quede la sustancia del café, y ahí hacer lo que nosotros aquí conocemos popularmente como Nescafé, u otras marcas que podamos tener en el mercado, Marcilla y muchas más que hay. Yo creo que tengo la boca seca. Coge tú el relevo. Y todavía Alejandro, con toda la explicación que nos ha dado, todavía no nos ha contado de dónde viene el café, porque estamos todos pensando todavía, es un arbusto, tiene unas cerezas rojas, hay que extraer de esa cereza ese grano verde, que después es el que nos traen aquí a España y se lleva a tostar. Pero ¿de dónde nace el café? ¿De dónde sale esa infusión, esa bebida y esa costumbre de tomar café? A raíz de investigaciones actuales se sabe que ya los pueblos más primitivos utilizaban el café como bebida vigorizante, como bebida energizante. Se hablaba de una bebida caliente y que excitaba, así se denominaba el café. Hay muchas leyendas, sobre todo en el antiguo Egipto, que hablan de esta bebida, también en la antigua Grecia, y aunque no está probado que sea el café, no está probado que sea realmente el café, pero en la Odisea de Homero se habla de esa bebida energizante, vigorizante, que excitaba y que se tomaba en la antigua Grecia. No se sabe con certeza en qué punto concreto, pero sí se sabe que es en África, en Etiopía concretamente, donde el café empieza a prodigarse. Y es gracias al buen gusto del gato de Algabia. Este animal, al gato de Algabia, le gustaba muchísimo comerse las cerezas del cafeto. Y a medida que el gato de Algabia iba extendiendo su familia y se iba extendiendo por toda África, por Etiopía concretamente, iba extendiendo las cerezas, iba extendiendo las semillas del cafeto. Hay textos religiosos, hay explicaciones paganas, hay leyendas extraordinarias en los pueblos antiguos, sobre todo en los africanos, que hablan del café. Se dice también, por ejemplo, que las tribus de Abisinia y de Egipto elaboraban una pasta con los granos del café que era tan potente, que con tan solo un pan elaborado con esa harina de café, un ser humano podía atravesar un desierto, podía atravesar una llanura enorme en un día. El grano del café se maceraba con una grasa animal y con otra harina, no sabemos de qué otro elemento, y con eso elaboraban ese pan con el que ellos caminaban a lo largo de todo el día. Pero la leyenda más hermosa y la leyenda que más nos acerca a la historia del café es la leyenda de Caldi, del pastor Caldi y sus cabras. Esta leyenda nos la trajo un hombre llamado Abu Bek, la trajo de la Meca. Abu Bek es el mismo traductor que Las Mil y Una Noches, de Las Mil y Una Noches. La leyenda se titulaba El éxito del café. Y la leyenda contaba que un pastor llamado Caldi paseaba a sus ovejas normalmente entre las rocas de su aldea. Y que siempre que las cabras comían las cerezas del cafeto, pues que se ponían muy contentas. Se ponían contentísimas.
y se sentían como más enérgicas. Y entonces el pastor pensó, bueno, pues tal vez este fruto yo lo puedo cocinar y con él puedo elaborar una comida, una bebida que a mí también me haga estar más enérgico. ¿Qué hizo? Bueno, pues no lo voy a hacer yo. Lo llevó al monasterio ortodoxo más cercano que tenía y allí se lo dio al abad. El abad lo cocinó las cerezas e hizo una pócima horrorosa que sabía a rayos y que directamente tiró al fuego. Cuando el abad se marchaba de la cocina, escuchó el crepitar de los granos de café y un olor delicioso que salía de aquella hoguera. Pensó, si tuesto este grano, probablemente puedo elaborar una bebida que tenga mejor sabor. Y a partir de este momento es cuando se dice que la historia del café comienza en ese monasterio ortodoxo en Etiopía, muy cerquita de donde ese pastor, Caldi, tenía a sus cabras. A partir de ahí, desde Etiopía, el café se va extendiendo hacia Arabia, se va extendiendo hasta la Meca, porque los musulmanes, ustedes saben que tienen la costumbre de peregrinar todos los años a la Meca. A medida que esos musulmanes iban pasando por estos monasterios, iban conociendo esa bebida, iban sabiendo de sus virtudes, los monjes les contaban, desde que tomamos café tenemos menos sueño y rezamos con más alegría. Y la bebida del café, esa bebida universal, se fue contagiando poquito a poco. Llegó hasta la Meca, llegó a conquistar toda la península arábica, de tal manera que se convirtió en lo que fue y en lo que sigue siendo. El café es la bebida del Islam, el café es el vino de los árabes. Hubo tal moda con el café que los califas empezaron a preocuparse, porque sus súbditos se unían en las cafeterías, en las teterías, tomaban café, pensaban mucho, reflexionaban, se organizaban revoluciones. Incluso llegaron los califas a pensar prohibir tomar café, algo que curiosamente, después lo contaremos, ocurrió también en Europa. Cuando el café llegó aquí, también los reyes, también los gobernantes se preocupaban de que la gente se reuniese en las cafeterías, políticos, artistas, literatos, y organizasen revoluciones. Afortunadamente, con la intervención de los mulás, los califas no hicieron absolutamente nada y el café siguió siendo esa bebida de los árabes. Pero hay algo muy curioso que les contará Alejandro, que durante siglos, durante mucho tiempo, el café solo se cultivaba en la península arábica. ¿Por qué solo se cultivaba allí? Porque los árabes querían tener el poderío del café. No querían que ni una sola planta viva, ni un solo grano de café vivo saliese de la península arábiga, para que nadie más que ellos pudiese cultivar café. Alejandro. Sí, los árabes quisieron tener el monopolio y lo tuvieron durante más de 900 años. Desde el siglo VI, que se descubre y se empieza a tomar, hasta el siglo XV. Ellos tuvieron el monopolio, lo cultivaban fundamentalmente en lo que es hoy el Yemen, en esa zona, se hacían pequeños campos que eran como terrazas, donde lo podían regar, podar, cultivar, y lo distribuían desde una ciudad que se conoce muchos, todos creo que la hemos oído nombrar, hoy está casi desaparecida, no tendrá más de 20.000 habitantes, que está en el Mar Rojo, que se llamaba Moca. Ahí estuvo el núcleo económico del café durante más de 900 años. Lo que es hoy Nueva York, la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Londres, en aquellos años era el puerto de Moca. Posteriormente, hacia 1600 aproximadamente, creo que fue 1616, son los portugueses y los holandeses
los que consiguen sacar alguna planta y algunos granos de café que se podían plantar, porque ellos lo que hacían cuando cogían el café los árabes, o lo tostaban o lo escaldaban, de tal manera que las semillas no pudieran germinar. 900 años. Es en 1615 cuando los holandeses consiguen unas plantas y los portugueses y lo plantan en Indonesia. De Indonesia lo llevan a la India y estando en la India, en que lo controlaban los ingleses antes de tomar el té, tuvieron el café como planta de colonias y bebieron y ya veremos luego que los mejores y los primeros cafés que se hicieron en Europa también estaban en Londres. En 1615 los venecianos también trajeron el café a Europa. Entró por Italia. Italia era una ciudad que era independiente y los venecianos eran muy comerciantes. Y ellos consiguieron llegar a un acuerdo con los turcos y poder traer el café a Europa. Igual que había tenido enemigos el café en Arabia, también los tuvo en Europa. Lo que era la Iglesia decía que era el café de los musulmanes y que eso tenía que ser malo. Entonces se originó tal polémica que fueron a buscar la intervención del Papa Clemente VIII. El Papa le dijo, traer el café, hacerme un café. Lo probó, dijo, esto no puede ser malo, esto no puede ser de los infieles. Lo bendijo, ya es cristiano. A partir de ahí se acabó la polémica. En 1623, los holandeses habían regalado unos cafetos, porque habían creado un jardín botánico en Ámsterdam y también crearon otro, le regalaron a Luis XIV, el Rey Sol, unos cafetos para plantarlos en el jardín botánico de París. Un teniente de navío que estaba destinado en Martinica vino a París, pudo coger una planta y después de muchas peripecias la pudo llevar a Martinica. Esa planta empezó a hacer cafetos y eso fue en el año 1723. Ahí entra el café en América. De ahí va pasando, pues también con todas sus historias, pues a Colombia, donde, por ejemplo, había algunos curas que como penitencia cuando se confesaba a la gente le mandaban para plantar cafetos. También eso ocurrió en Costa Rica, en Nicaragua y en todo lo que es Brasil. Hasta tal punto que en 1830 Brasil ya era el primer productor del mundo. Hoy Brasil está produciendo entre un 37 y 38% del café que se cultiva en el mundo. Y América un 51, un 52% del café que se consume en el mundo. El resto se produce en África y en Asia, siendo Asia mucho más productor que África. Es decir, que el café se descubre en Etiopía en el siglo VI y el café vuelve a África casi en el siglo XX. No había vuelto, se había salido de allí, había vivido, pero no había vuelto. Pues una vez bendecido el café
por el Papa y una vez que ya se podía tomar el café en Europa. Hubo muchísima controversia, lo contamos todo muy rapidito, pero la historia del café es apasionante porque es la historia de nuestra civilización pasa por todas las vicisitudes que ha pasado el grano del café. Hemos contado, también se utilizó como bebida medicinal. En el Califato de Córdoba, por ejemplo, se enviaban paquetes de café a los omeya, pero se usaba solamente para las clases altas y como bebida medicinal, no se utilizaba como una bebida universal para todos, para el pueblo llano. La historia del café es la historia del ser humano y fíjense que el café, al igual que había ocurrido en el mundo árabe, que había tenido muchas controversias y que las cafeterías casi se cerraban en el mundo musulmán, en la Meca, hasta el interior de la Meca se tomaba café, que era algo que no había concebido nadie, pues en Europa también ocurrió lo mismo. En Europa las cafeterías empezaron a ser lugares muy importantes, lugares de reunión, donde la gente tomaba café y, como decía el clásico, parecía que el café les avivaba el seso y les despertaba. Y había tertulias políticas, tertulias literarias, había tertulias revolucionarias, se han gestado gobiernos, se han gestado la historia de Europa y la historia también de Estados Unidos, pues hay un detalle que les contamos ahora, se ha gestado en las cafeterías. No hay, si ustedes cuando viajan van a cualquier ciudad europea, a cualquier ciudad española, a cualquier ciudad del mundo, siempre hay una cafetería que es la más importante y que seguro que les van a recomendar porque siempre alguien importante estuvo en esa cafetería. Por ejemplo, en Austria, después de la batalla de julio de 1683, se terminó con el asedio de los turcos y fueron obligados los turcos a abandonar Viena y, por supuesto, los turcos, dentro de su cargamento de alimentos, llevaban sacos de café. Un militar, George Kolczynski, inauguró con aquellos sacos de café que requisó a los turcos, inauguró un café llamado La Botella Azul, donde empezaron a servirse cafés y donde empezaron a servirse también unos dulces que les sonarán, eran como una especie de media luna, los actuales croissants. Era una especie de venganza contra la media luna de la bandera de los turcos que ellos se comían en la cafetería. Años más tarde, si ustedes han estado, seguro que han estado en París, en 1686, se inauguraba uno de los cafés más hermosos, uno de los cafés con más historia, donde más palabras, reflexiones, donde más ideas seguro que han bullido y han volado por sus paredes. Y es el Café Procop, es uno de los más famosos y de los más hermosos cafés del mundo. Por allí Voltaire y Rousseau discutían, por allí George Sand, Musset, Victor Hugo, Balzac, políticos y revolucionarios como Robespierre, Danton, Marat. Fue el mismo café también donde se presentó el gorro frigio, que fue el símbolo de la libertad durante la Revolución Francesa. Y dicen que allí, en el Café Procop, en París, en un barrio precioso, Benjamin Franklin fue allí donde redactó el texto de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Pero como decía Alejandro, Londres, en Londres el Joyce que después se convertiría en una casa de seguros, porque allí venían todos los barcos y allí se quedaban. El Joyce Café House se inauguraba en 1688. En Venecia, ¿quién no ha estado en ese precioso café, en el Florian, que se inauguraba en 1720? Y seguro que han estado, si han estado se acuerdan porque el café es carísimo. Café es carísimo. Bueno, a mí me lo pareció. A mí me pareció que 8 euros, para mí 8 euros de café, eran mucho 8 euros, eso sí, San Marcos estaba precioso con el café de la cafetería Florian. En Roma, el antiguo Café Greco, que si no me equivoco, Alejandro, está cerca de la Plaza de España, en Roma, sí. ¿No? El antiguo Café Greco está cerca de la Plaza de España. Es también uno de los cafés más antiguos de la ciudad, el segundo más antiguo de Italia. Y bueno, pues allí también figuras como Orson Welles, Wagner, Schopenhauer, Franz Liszt se inspiraron y allí estuvieron. Pero no solamente en las ciudades europeas. Allende
el Pirineo, sino también en Madrid, por ejemplo, en la carrera de San Jerónimo, el Yardi. ¿Quién no ha estado en el Yardi? Donde dicen que Alfonso XII pues iba casi siempre de incógnito a cenar y a tomar café, o donde la reina Isabel II se iba con sus damas de honor pues para tener un poquito de asueto de la corte, que ya estaba un poco la mujer muy saturada de toda la corte. Y también Manuel Azaña tomaba mucho café en el Joyce. Pero si hay un café en Madrid que todos relacionamos con la bohemia, es el café de Gijón. El café Gijón en Madrid, allí es o ha sido el preferido de la mayor parte de los escritores españoles, Benito Pérez Galdós, José Canalejas, Santo Ramón y Cajal, Valle Inclán, y dicen que Camilo José Cela se inspiró en el café de Gijón para escribir La Colmena. Hasta hace muy poquito, cuando uno entra al café Gijón, la primera mesa a la derecha, al lado de ese recuerdo que hay al cerillero que había en el Café Gijón, hasta hace muy poquito, hasta que falleció Alexandre, el último actor, había una tertulia de actores donde estaba, no recuerdo ahora el nombre, El Algarrobo, en una serie muy famosa de televisión, pues había 6 actores que se reunían allí todos los días a tomar café y era maravilloso entrar en el Café Gijón y ver todavía ese espíritu. Bueno, pero también aquí en Zaragoza, Alejandro. Sí, Zaragoza a principios del siglo pasado se la conocía como la ciudad de los cafés, de la cantidad de cafés que había aquí a principios del siglo XX. Cuando entra el café en Europa también entra en Aragón. El café empieza a tomarse en las ventas de los caminos, en las posadas, en los mesones, en las tabernas, en los hostales, en todos esos sitios siempre había un puchero de barro con café. Cuando venía el viajero se le agasajaba generalmente con un tazón de café y un trozo de torta o de pan. No solamente era un vigorizante, sino que también era alimento y era una forma de alimentarse. Yo quisiera hacer aquí un paréntesis y hablar de un establecimiento emblemático que yo tuve la suerte de poder durante unos años ser su proveedor. Voy a hablar de la Posada de las Almas. La Posada de las Almas se inaugura en el año 1705 y se ha cerrado hace 11 años, en el 2009, y la cerró el Ayuntamiento de Zaragoza, porque efectivamente tenía unas denuncias y no reunía las condiciones que marca hoy la hostelería. Este establecimiento estaba situado en el barrio del Gancho. Los carruajes solían entrar por la calle de San Pablo y tenían la salida por la calle de San Blas. Se cuenta que por ahí pasaron huéspedes de la talla de Francisco de Goya, estuvo ahí tiempos hospedado, el mismo Francisco Franco cuando era general en jefe de la Academia General de Militar de aquí de Zaragoza, estuvo ahí hospedado viviendo, también el rey Juan Carlos estuvo ahí ingresado, era la posada, el hotel de los toreros, el cordobés siempre salía de ahí, nunca llegaba pero siempre salía. Pasaron también por ahí, ahí se hicieron bastantes películas, se rodaron películas. Hay un episodio de Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales que habla de la Posada de las Almas. Hace un tiempo, no mucho tiempo, un escritor zaragozano, José Luis Melero, apuntaba a la posibilidad de crear el Museo de la Jota Aragonesa.
y decía que quizás el mejor sitio sería la Posada de las Almas, que está vacía. Yo os tengo que decir que está vacía y llena de historia que debemos de preservar todos, cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo. Volviendo a la historia del café, que todo esto también es historia, vamos a decir que el café se está cultivando entre las dos franjas que existen entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En esa banda, tanto norte como sur, se cultiva el café. El tema de Agaete, que está por encima de los trópicos, son puntualizaciones, son casos aislados que pueden ocurrir por unas circunstancias climatológicas especiales. El café, para que pueda cultivarse y rendir y dar cafetos, no puede bajar de los 17 grados. Con 17 grados la flor se hiela, se muere, no fertiliza. Pero tampoco se puede pasar de los 30. Requiere una temperatura especial, que no sea muy alta, pero tampoco que sea muy baja. Un tema también muy importante es la pluviometría, o sea, la cantidad de agua que tiene que recibir. Siempre tiene que estar por encima de los 1.200 litros por metro cuadrado al año y por debajo de los 2.000. O sea, entre la banda de 1.200 a 2.000 metros. Si hay más, puede producir inundaciones, no respirar las raíces y morirse. Si hay menos, pues acaba secándose. Como he dicho antes, el primer productor actualmente es Brasil, el segundo es Vietnam y el tercero es Colombia. Hay 2 especies de las casi 500 clasificadas, hay 2 que producen prácticamente el 100% del café que nos tomamos en este planeta. Una es la arábica, que es la buena, que se cultiva aproximadamente un 67%, 2/3 partes, y la otra es la robusta. Es un café de inferior calidad y que se cultiva pues el 33% restante aproximadamente. Los granos de arábica son alargados y tienen un surco en medio que hace como una S invertida. Los granos de robusta son redondeados, luego los veréis allí, en aquella mesa que hemos preparado. Son redondeados y la línea, el surco que tienen en el centro es recto. El contenido de cafeína en los cafés robustas es aproximadamente el doble que los de arábica. Arábica sería 1,3 y en los robustas estaríamos en 2,5, incluso en algunos cerca de los 3. El arábica es una planta muy selectiva, generalmente no se cultiva por debajo de los 600 metros, mientras que el robusto, como su palabra indica, es muy fuerte, muy robusta, aguanta mejor la sequía y se puede cultivar incluso a nivel del mar. El contenido de la cafeína, aunque os parezca mentira, es muy importante. Luego hablaremos de este tema para especificar pues, las personas que les afecta, las que no les afecta, Y claro está, si yo me tomo un café robusta y me tomo 2,8% de cafeína, pues me estoy tomando prácticamente casi 3 tazas de arábica que tienen 1%. No sé si me explico bien. Eso quiere decir que a veces nos ponemos como una moto, pero si tomásemos un buen café, seguramente que no nos afectaría.
o si lo tomásemos a unas horas como va a ser hoy, seguramente que podríamos dormir. El café, una vez trillado y seleccionado, se ensaca en sacos de yute. El yute es un producto natural. Y digo que es un producto natural y que permite que pase el aire, que pase la ventilación. Estos sacos de yute se meten en contenedores, que pueden ser medios contenedores de 17.000 kilos o contenedores largos, que son 35.000 kilos, y en estos contenedores viaja. La mayoría de las veces esos contenedores se recubren de un papel secante que si hay humedad en los barcos, que es por donde circula el café, pues la va absorbiendo y no la deja pasar al grano. Antiguamente, el café que venía de la India, que tenían que dar la vuelta por Ciudad del Cabo, por el estrecho por la punta de África, pues ese solía siempre encontrar monzones y ese café siempre venía humedecido y ese café tenía un sabor especial. También el café que venía de Brasil solía venir con esas puntas de acidez, más que acidez, era una acidez vinosa, y se les llamaba cafés riaos porque salían del puerto de Río y se siguen llamando. Y en algunas zonas como Canarias, si vais y entráis en cualquier bar y tomáis un café, seguramente que tomaréis cafés riaos. El café, como ha dicho antes Maite, es el segundo producto en valor comercial más importante del mundo, por encima del trigo, del aceite, del vino, de muchos otros insumisos. Entonces, hace ya años, a principios del siglo pasado, había subidas, que el café se disparaba porque había habido huracanes o había habido cualquier cosa. Ahora, después el café había mucha cosecha porque iba muy caro y todo el mundo a recuperar los cafetales y tenía esos altibajos. Entonces, después de pasar unas crisis muy grandes, económicas, decidieron reunirse los países productores de café con los países consumidores. Porque los que producen el café consumen café, pero no son realmente los consumidores importantes. Los consumidores importantes están sobre todo en Europa y sobre todo en los países nórdicos, donde pueden tomar aproximadamente entre 11 y 13 kilos de café por persona y año. En España estamos en 3,8, 3,9. El consumo de ellos es muy superior a los nuestros. Pero en esos países que se producía café, la mayoría de la gente producía el café y lo tenía ahí, y cuando necesitaba comprar cualquier otro producto, pues cargaba 2 sacos de café, se bajaba al pueblo, los vendía, le daban el dinero, algo parecido a lo que todos habéis visto que pasaba aquí en Aragón con el azafrán. Pues algo así ocurría con el café. Se iba sacando según las necesidades económicas que tenía la familia. Así se iba vendiendo a los almacenistas que luego ellos lo comercializaban. Cuando se unen a principios del siglo pasado los países consumidores y los países productores, forman lo que se llama el ICO, la Organización Internacional del Café. Esta organización, a la que se adhieren todos los países productores y consumidores, y que se dedicaba y se dedica a controlar los intercambios comerciales. Hoy cuando compras un café, un container, tienes que firmar un contrato y está basado en las normas de ICO. Puede ser que lo hagas a través de la Bolsa de Nueva York o puede ser que lo hagas a través de la Bolsa de Londres. En Nueva York se comercializan todos los cafés arábicas
y en Londres se comercializan todos los cafés robustas. Fijaros que dos capitales económicamente muy poderosas son las que están controlando ahora lo que hacían los árabes durante 10 siglos, 9 o 10 siglos, en Moca. O sea, todo el mundo, cuando hay algo que vale dinero y hay dinero a ganar, todo el mundo se mete a poder controlarlo. Y ellos están controlando actualmente el café en el mundo, esas dos bolsas. Antes de comprar un café, generalmente tú puedes comprar con las normas que te marca el ICO y la bolsa, pero generalmente tú pides una muestra. Si el café que tú quieres es de una calidad determinada, pides una muestra. Esa muestra tú la divides en 4 partes. Una la analizas físicamente con la vista. Después de analizarla físicamente con la vista, lo que haces es tostarla. Sacas los defectos que pueda tener y la tuestas. Y una vez tostada la mueles y la catas. Y miras a ver si reconoces esas cualidades organolépticas que tú estás buscando. En un papel, en una hoja, donde se marca la cata, se apunta todo. Se apunta la criba, los defectos, se apunta el sabor que tiene, la dulzura, la acidez, el amargor, el cuerpo, el balance. Todo eso se va apuntando con unas puntuaciones que tú tienes con otro café que lo estás teniendo ya, que lo tienes todos los días de referencia. Este es más ácido que el que yo conozco y que tengo desde hace años, que el que yo compro. Pues sí, es más ácido, mucho más o menos, lo vas puntuando. Y así tienes un perfil del tipo de café que tú quieres. Si te vale, cierras la compra. Y si no te vale, pues buscas otra muestra que te agrade. Cuando tú has firmado esa compra, tienes que esperar a que te llegue el café. Cuando te llegue, muestreas otra vez y vuelves a hacer la misma operación que hiciste antes, para comprobar que ese café es el que a ti te habían enviado con las muestras. Hoy, la palabra de juez, de cata, la palabra de formador, todas esas, que algunas personas aquí son jueces y todo eso, todas esas cosas no son baldío, todo está regulado. Y esas personas están capacitadas como jueces para juzgar y para valorar. Y lo que ellos dicen tiene sentencia. Y si tú un contrato no lo incumples, despídete, que te van a perseguir por todos los lados y no vas a poder comprar nunca más. O sea que el mercado del café está regulado porque es un mercado que económicamente es muy importante. Y se meten los fondos de inversiones. Hay gente que entra a comprar, que retira del mercado, pero estamos hablando de millones y millones de kilos o de sacos de café. Y cuando ya no hay café circulando en el mercado y está subiendo, pues lo sacan. Este es el mercado del café. El tueste. Vamos a hablar ahora ya de la bebida. Los granos de café se tienen que tostar, porque el grano de café verde, primero, no se puede moler, es duro como la piedra, y segundo, nos daría una bebida, como decía el abad de Cheodet, una bebida que sería imbebible, porque sería una bebida amarga, astringente. Entonces, cuando lo tuestas, cambia totalmente, cambian los aromas, cambian el tamaño, crece aproximadamente un 70% más, casi el doble, cambia también el peso, pierde un 20% de su peso y cambia el color, hasta tal punto que el café, que es verde, sin tostar, no lo tenemos como color del café, tenemos el color del café tostado. Ese es el color que nosotros asimilamos cuando decimos color café.
Y luego, algo que es muy importante en el café, sobre todo es el aroma. Percibimos la calidad de un café generalmente por el aroma. Es lo primero que nos engancha. Entramos en un sitio donde tenemos un café con un aroma muy apetecible y muy bueno, y automáticamente casi nos entra ganas de tomarnos ese café. El café, si lo hiciéramos tostado pero sin moler, lo que nos pasaría es que no podríamos hacer la infusión. Entonces tenemos que molerlo. El café se tiene que moler. Y cuando se muele es cuando precisamente desprende más propiedades aromáticas. Y hay varias cosas que os quiero decir sobre el molido del café. Hay que moler el café, comprarlo siempre si es posible en grano. Y moler lo que vais a utilizar. Incluso se puede hacer al principio, pues yo voy a hacer café con este tipo de cafetera. Y para llenar el filtro, pues cojo un día que meto café molido, o si no llego, muelo más o lo que sea, y lo peso. Y lo puedo pesar en grano y ya sé que eso es lo que voy a moler, que eso es lo que me va a entrar en la cafetera. Porque un café, en el momento que se muele, aproximadamente pierde esos aromas en un día, lo que perdería en grano en 50 días. Por lo tanto, el café siempre recién molido, ¿de acuerdo? No todas las cafeteras necesitan el mismo punto de molido. Si hablamos de cafeteras de estas de émbolo francesas, el punto de molido tiene que ser un punto gordo. Cuando hablamos, no muy grueso, pero más gordo de lo normal. Cuando estamos hablando de un café para una cafetera de filtro, sería el punto de molido del café que compramos molido en las tiendas. Ese sería el punto ideal. Si lo vamos a hacer en una cafetera de estas italianas, esas que también se llamaban de moca o roley o algo así, esas que llevan rosca, pues esas cafeteras, el punto de molido tendría que ser un pelín más gordo que el que venden en los supermercados. Y ya cuando hablamos de cafeteras de café expreso, el molino tiene que ser bastante más fino. No sé, hoy en día el café ha ido, sobre todo en la alimentación, en estos últimos 15 años, y gracias a la aparición de las cápsulas de café y una empresa que, ¿por qué no hay que decirlo?, es Nespresso, ha cambiado la publicidad, el George Clooney, todo eso ha cambiado un poco la actitud de los consumidores de café. Sabían mucho más nuestras abuelas que la mayoría de nosotros lo que era un buen café. Nosotros hemos ido aclimatándolos a lo que nos han ido dando y al final, y la publicidad que nos han hecho las televisiones, y no sabemos apreciar esos atributos que tiene el café como bebida especial. Entonces ahora a mí a veces me preguntan, ¿y qué cafetera me compro? Claro está, y la cafetera, porque un mismo café, si se hace en una cafetera de émbolo, o se hace en una cafetera de moka, o se hace en una cafetera de filtro, o en una cafetera express, cambia totalmente el sabor. Entonces primero hay que saber qué es lo que tú quieres tomar. Por ejemplo, a mí me gustan todas. Y os diría que me tomo por la mañana mejor un café en máquina express y en cambio a partir de las 12 o la 1 del mediodía o al mediodía tomo ya café un poco más americano. Y muchas veces me hago una cafetera de émbolo para mí. Es decir, cada momento del día pues me puede apetecer un tipo de café y una forma diferente de hacerlo. Entonces, hoy en día yo os voy a hacer un resumen de todas las cafeteras que tenemos en estos momentos en el mercado. Tenemos cafeteras expreso, tenemos cafeteras de cápsulas, que dan un café muy parecido al expreso, porque trabajan con motobomba y también con una presión
por encima de los 9-10 bares. Hay cafeteras superautomáticas. Yo tengo una superautomática en casa, una Saeco, que me muele y me hace el café al instante. Y yo puedo regular si lo quiero más corto o más largo. Y depende, la hora del día que sea, me lo hago más corto o más largo. También hay cafeteras que hemos dicho antes de filtro, de goteo. A mí me encanta ese tipo de café. Las italianas, las cafeteras de modo que hemos dicho. Y ahora últimamente se está poniendo de moda una cafetera que hace el café en frío. Macera el café frío. Sí, con agua fría. Y se tiene macerando toda la noche, pues tenerlo 12, 14, 16 horas y sale un café diferente. Muy bueno. Si el café es bueno, aún lo hace mejor. Y luego hay unas máquinas que son de hidropresión, que es tipo, quiere ser una máquina de express, pero que no tiene bomba y que tienes que molerlo muy gordo, que esa no os la recomiendo, pero existen en el mercado y muy baratas. Poco antes de terminar, quiero hablaros también del café y la salud. No quiero dejar, hay muchos tópicos. Antiguamente ibas al médico, yo tengo ya 70 años, pero a mí me ha pasado. Ir al médico hace 40 años o 50 años y decirme, pues no fume, pues no beba y no tome café. Y era sagrado. Dejar de fumar dejé. De beber casi también, pero de tomar café se equivocó. Me bebo todos los días 8, 10, 12 cafés. Y fijaros que no tengo arrugas y tengo 72 años, ¿eh? Es obvio que el café debe consumirse en cantidades adecuadas. No todas las personas tenemos la misma capacidad de ¿cómo se llama esto? Pasar el café por el hígado. Tiene un nombre. De asimilar. Asimilar el café. No todas las personas tenemos la misma capacidad. Eso depende de unas enzimas que tenemos las personas en el hígado, y unos pueden pasar más y antes, y otros pueden pasar menos. Y hay gente que prácticamente son alérgicas al café y no lo pueden tomar. La cafeína les produce alergia. Pero independientemente de esto que estamos diciendo, de la capacidad que tenga una persona para asimilar el café, independientemente de esto, está completamente probado, hay evidencias científicas suficientes para decir que el café estimula el sistema nervioso y aumenta la atención y el humor gracias a la producción de endorfinas que ha dicho antes Maite. Son unas sustancias que producen en el cerebro el café y que nos hacen estar más atentos. Generalmente, abogados, arquitectos, artistas. Yo no conozco ningún artista, pintor, escultor, compositor, que no tenga la cafetera, una cafetera que a lo mejor tiene 30 años y la tenga siempre con café, porque le inspira. Y científicamente está demostrado que la cafeína, que la llevan muchos productos, hoy mismo mi mujer tenía mucho dolor de oído y se estaba tomando nolotiles o no sé qué se tomaba. Pues todos esos productos, todos llevan cafeína. Más del 50% de los productos de una farmacia que podemos comprar, todos llevan en más o menos contenido la cafeína. Porque la cafeína, la propiedad que tiene es que es un vasodilatador. Dilata no las venas, sino los vasos capilares.
y permite mayor circulación de proteínas, hidratos de carbono y también, ¿por qué no?, de oxígeno. Y eso nos estimula. También la cafeína, a través de los polifenoles, tiene la facultad de eliminar los radicales libres. Es como un camión de la basura que va pasando y va recogiendo los radicales libres que nosotros vamos creando. Los estudios más recientes, y están saliendo todos los días evidencias científicas, dicen que si una persona se conoce y sabe el efecto que le hace la cafeína dentro de su cuerpo para metabolizarla, no le va a evitar el sueño. Si yo por la tarde, a las 10 de la noche, me tomo un café y no soy capaz de eliminarlo, pues me puede producir insomnio. O a las 5 de la tarde también me puede producir insomnio. Pero generalmente no quita el sueño. Os van a quitar mucho más el sueño los problemas que el café. El café no daña al corazón. Se creía que el café dañaba al corazón. Pues no, el café no daña al corazón. Y tiene una acción muy protectora respecto a las caries, a la diabetes 2, al cáncer de colon, al Parkinson y el Alzheimer. En alguna de esas programas radiofónicos hemos llegado a tener a gente enferma de Parkinson y de Alzheimer, y nos han comentado que nunca jamás sus médicos, al contrario, les animaban a que tomasen café, porque era bueno para evitar esas enfermedades. Antes hablábamos de la cafeína, y ya con esto termino. El café descafeinado es un café al cual le han secuestrado, le han quitado la cafeína. Gracias a este proceso, personas que no toleran el café con cafeína o la cafeína pueden saborear un café sin que les perjudique. El café, aparte de la cafeína, contiene más de 400 sustancias químicas que le dan el gusto y el aroma final. Los sistemas que hay hoy en día de descafeinización permiten que se quite la cafeína, pero que no se pierdan la mayor parte de esas sustancias, de esas 400 partículas químicas que le aportan esas características especiales al café. La cafeína, para que un café sea descafeinado, su contenido en cafeína tiene que ser por debajo del 0,1%. Y hay 3 sistemas para quitar la cafeína. Hay un sistema que es el que nuestras antiguas madres, lo que sea, empleaban para desalar el bacalao. Es un tratamiento por agua. El café se pone a remojo en agua, poco a poco se va disolviendo la cafeína y va pasando al agua. Cuando ya el contenido de cafeína en el agua es parecido al contenido de cafeína que hay dentro del grano, esa agua se retira y se vuelve a echar agua otra vez limpia. Y vuelve otra vez a bajar el contenido de cafeína, porque es un insoluble, y se va pasando el agua y se nivela, así hasta que llegas a un contenido por debajo del 0,1%. No quiere decir que ese agua se tire, ese agua se coge, se saca la cafeína por procedimientos químicos, y todas las sustancias que el café tenía y que se hubieran podido disolver con la primera agua se quedan, y ese agua se vuelve a emplear otra vez para secuestrar cafeína, y así poco a poco. Esa es una forma donde se requiere gran cantidad de agua, o sea, tiene que ser en sitios donde haya mucha abundancia de agua, pero es un sistema que está hoy muy de moda porque de alguna manera es
el sistema más ecológico. Hay otro sistema, otro método que es a través de cloruro de metileno, también por infusión, y otro que es el del dióxido de carbono, que es el que mejor calidad final da del café, pero el que es más caro de producir. Generalmente la mayoría del café que estamos consumiendo, café descafeinado que estamos consumiendo, viene por el método de acetato de etileno. Pues las preguntas las hacemos a medida que nos vamos tomando ese cafecito, porque nos hemos extendido demasiado en el tiempo. Como ven, nos apasiona muchísimo el tema del café. Llevamos trabajando, Alejandro lleva trabajando pues muchísimos años en el mundo del café, y simplemente decirles aquella frase con la que hemos empezado. Pidan, por favor, una arábica, siempre. Rechacen el café que no esté bien hecho, no por capricho, sino porque así todos aprenderemos a tomar buen café. Y aquella frase tan hermosa que decíamos al principio, la vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas, pero sobre todo está en cómo te la tomas. Así que tomen buen café, el mejor café, y sean felices. Vamos a por una tacita de café. Muchísimas gracias.